Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con las aplicaciones de la función de onda a distintos problemas. Habíamos descrito en el video anterior el comportamiento dinámico de una partícula confinada a una caja. Su dual, digamos, eléctrico, podríamos llamarle, es decir, si en el ejemplo anterior esta partícula era una partícula clásica, digamos, que tenía masa m, una cierta velocidad y que estaba confinada a una caja con paredes que no podían ser salvadas, es decir, era un obstáculo insalvable para la partícula, por eso estaba confinada en un determinado espacio. Y habíamos visto cómo la descripción del comportamiento cuántico de esta partícula, naturalmente, utilizando el formalismo, el objeto matemático que nos daba información o que nos da información respecto del estado de la partícula, nos lleva a la idea de cuantificación. Cuantificación de la energía, del momento lineal. Y eso de alguna manera también impone un cierto ordenamiento en cuanto al movimiento, restricciones de ordenamiento en cuanto al movimiento de la partícula en ese espacio. Podemos hacer un dual respecto de un problema eléctrico. Una partícula cargada, como podría ser por ejemplo un electrón, puede estar confinada a un pozo de potencial si justamente las paredes de este pozo son energía potencial de un determinado valor que pone límites en cuanto al desplazamiento de esta partícula. Acá tenemos, digamos, la representación de lo que sería la función de potencial para dicho sistema. Las paredes tienen un alto U sub 0, es decir, el valor de la energía potencial, a la izquierda del X igual a 0, a la derecha del X igual que L, y dentro de ese espacio que media entre 0 y L, la energía potencial es 0, es decir, la partícula está confinada a este espacio, a moverse dentro de este espacio como si fuese una partícula libre, energía potencial 0. A esto se lo denomina pozo de potencial. Bueno, la descripción que se va a hacer es muy similar a la descripción que se ha hecho anteriormente. ¿Sí? Es decir, vamos a resolver el problema de una partícula dentro del pozo de potencial considerándola como una partícula libre. La función de Schrödinger en estado estacionario, es decir, la parte temporal no va a estar presente, es esta que está acá, donde, como siempre, representa la energía de la partícula. Si la partícula está confinada dentro de este pozo de potencial, es obvio suponer que la energía de la partícula es menor que la altura de las paredes de esa caja de potencial, de ese pozo de potencial. Muy bien, entonces con esas restricciones, con esas condiciones, planteamos la ecuación de Schrödinger, pasamos algunos términos al segundo miembro, le damos esta forma, y entonces esta ecuación es similar a la ecuación que habíamos visto antes para una partícula masiva dentro de una caja, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que la energía va a estar descrita, como se muestra aquí, por esta relación, que ya la hemos conocido, que ya la conocemos. Esto representa el número de onda, y entonces reemplazando, haciendo estos reemplazos en la solución de esta ecuación, aparece una estructura matemática como esta de acá. Recordemos que en la solución anterior también habíamos planteado la necesidad de escribir la solución de la ecuación de Schrödinger de esta manera, como una combinación de senos y de cosenos. Es decir, una sola función trigonométrica, senoidal o cosenoidal, no servía porque no verificaba las condiciones de contorno. Esta sabemos que la verifica. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la solución. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la partícula dentro de la caja de potencial. Vamos a tener niveles de energía permitidos que además van a estar cuantificados. El número de cuantificación es el famoso número n, número cuántico principal. Hasta aquí, vuelvo a insistir con esto, el único número cuántico que hemos visto y que tenemos, o que es necesario que aparezca para resolver matemáticamente el problema.
el problema que tenemos acá es levemente distinto al de la caja. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la caja, nosotros habíamos supuesto que las paredes eran infranqueables, es decir, no podía la partícula que estaba moviéndose en el espacio permitido saltar o tener energía suficiente para saltar la pared y escapar de la restricción. Acá nosotros hemos supuesto que el alto de la pared de esta caja de potencial o pozo de potencial no es infinito, es U sub 0. Si la energía que tiene la partícula es inferior a U sub 0, digamos por ejemplo que esta línea horizontal esté representando el nivel de energía de la partícula, evidentemente la partícula va a estar confinada a este espacio. Pero podría ser que tuviese una energía mayor y entonces pudiera escapar de este pozo de potencial. Bueno, esto nos sugiere lo siguiente. Podemos ahora, como fuera del pozo de potencial, la energía potencial no es infinita, no podemos exigir que la función de onda sea 0. Porque aquí, al tener un valor finito, podemos suponer, es decir, no podemos suponer nada. Simplemente tenemos que aplicar la ecuación de Schrödinger para los casos donde x sea menor que 0 o mayor que L, y en los cuales aparece un cierto valor de energía potencial igual a U sub 0. Entonces, con esas nuevas condiciones, la solución de la ecuación de Schrödinger en estas zonas fuera del pozo de potencial toma esta estructura, donde hemos agregado el término que acompaña a la energía potencial. Acá lo tenemos. Nuevamente, reescribimos la ecuación de esta manera, y la solución adecuada para esta ecuación de Schrödinger, planteado de esta forma, es esta que está acá. Esta es la solución, esta es la función de onda para el caso que describe el comportamiento del sistema fuera del pozo. Obviamente C y D son constantes, como lo habíamos visto en el problema anterior, son constantes que tendremos que determinar. Ahora, constantes nuevas, no hemos determinado en otro problema, no ha sido necesario determinar C y D. Y esto se hace imponiéndole a esa función que tenemos aquí, a esta función de acá, que verifique las condiciones de contorno sobre las fronteras y fuera de la frontera. Entonces, como sale explicado acá, tenemos que hacer coincidir ahora, desde el punto de vista matemático, el valor en la frontera de la solución para la función de onda fuera del pozo y para la función de onda dentro del pozo. Y no solamente tenemos que pedirle que los valores de las funciones sean iguales, sino también tenemos que pedirle que empalmen de la misma manera. Es decir, que en la frontera tengan la misma pendiente. Por lo tanto, eso me va a llevar a otra exigencia más, que es que la derivada primera de la solución fuera del pozo y la derivada primera de la solución dentro del pozo coincidan exactamente en x0 y en xl. Con esas condiciones extras, resolvemos la ecuación. Esto nos va a permitir encontrar las constantes C y D convenientemente, y más allá del problema matemático, que acá no está mostrado, lo que vemos aquí es una gráfica. Si ustedes se fijan bien, notarán que en la frontera, la solución dentro y fuera del pozo no solamente coinciden en valor, sino en pendiente, y pegan de esta manera. Ahora bien, dentro del pozo vemos la clásica forma, el clásico perfil de una función de onda, como ya habíamos visto antes. Esa función de onda va a tomar distintos valores para distintos valores de n. Pero es la clásica, digamos, solución. Ahora, lo novedoso aquí es que más allá de las fronteras de la caja de potencial, vemos que la función de onda no es 0. La función phi no es 0. Tiene un valor pequeño y va decreciendo exponencialmente a medida que me voy alejando hacia afuera de la caja a partir de la frontera, pero no es 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, otra vez,
la misma interpretación que habíamos discutido en el caso anterior. Hay que tomar o hay que interpretar a esta información en términos de probabilidad. Y en términos de probabilidad, esa información viene dada a través de el cuadrado del módulo de la función de onda. Acá lo tenemos. Este es el caso para los valores de energía, pero va a servir para el caso de, digamos, ejemplificar lo que estamos viendo. Acá lo que estamos viendo en verde, medio superpuesto, son las formas de onda, los perfiles de la solución de la ecuación de Schrödinger para n igual a 1, para n igual a 2 y para n igual a 3. Nuevamente, obsérvese que dentro de la caja, dentro del pozo, la forma, el perfil de la función es muy parecida a la caja que habíamos analizado en el video anterior. Ahora, nuevamente, lo novedoso, lo distinto, es que la función de onda fuera de los límites de la caja no se hace cero. Y esto implica que la probabilidad de encontrar a la partícula fuera del confinamiento del pozo de potencial no es cero. Es una probabilidad pequeña y que va decreciendo rápidamente a medida que me voy alejando de los bordes por la parte de afuera, pero no es cero. Nuevamente, encontrando la expresión para la energía, que acá la tenemos, encontramos estos valores de acá. Otra vez la energía se hace, digamos, ¿cómo es? Se cuantifica, aparecen niveles discretos de energía, que son los niveles de energía que pueden ser tomados o que pueden tener la partícula y consecuentemente le va a dar un ordenamiento espacial, es decir, pueden estar solamente en esos niveles de energía dentro del pozo de potencial. Para poder resolverlo de una manera sencilla a este tema, a este caso, hemos supuesto un pozo cuadrado, ¿sí? Cuadrado, es decir, con este perfil de energía potencial, de paredes finitas o infinitas, es decir, con el alto de la pared finito a un valor U sub 0 o bien infinito. Lo que se puede ver haciendo un análisis numérico, bueno, acá tenemos, dicho sea de paso, el gráfico del cuadrado, el cuadrado del módulo. Y otra vez, en términos de probabilidades, la interpretación que habíamos mencionado anteriormente. Y como se puede ver, en estas zonas de acá, la función fuera de las paredes del pozo de potencial no es cero. Eso quiere decir que hay una pequeña probabilidad de encontrar a la partícula fuera del pozo, en esa región donde supuestamente antes estaba prohibido. Este es el caso para un pozo de potencial finito, es decir, el alto de la pared es un valor U sub 0. Si la energía de la partícula es superior al U sub 0, la partícula está en condiciones de escapar de este confinamiento y a partir de este valor de energía tenemos un comportamiento continuo. Es decir, cuando ya escapa del confinamiento del pozo, los valores de energía son todos continuos y entonces la partícula se comporta como una partícula libre que no tiene ningún tipo de limitaciones en cuanto a su movimiento unidimensional, porque ese es el problema que estamos resolviendo. Bien, no hay mucho más que decir. Acá tenemos un ejemplo. Calcula valores de energía. Siempre es interesante releerlo. Y con esto entonces terminamos digamos, este capítulo o cerramos este tema, digamos, del pozo de potencial. Otro ejemplo interesante también para resolver es el de la barrera de potencial y el tunelamiento o efecto túnel. El problema que queremos resolver es básicamente este problema de acá. Es decir, una partícula que tiene un cierto nivel de energía, entonces puede moverse a lo largo del eje X hasta este nivel, ¿sí? Ese es el valor de energía total que tiene la partícula.
Y en un determinado intervalo, es decir, en una determinada región del espacio que está comprendida entre x igual a 0 y x igual a L, aparece una barrera de potencial. Aparece una función potencial en forma rectangular que es hacia las veces de una barrera, porque si el alto de esta barrera es u sub 0, evidentemente cuando la partícula en su movimiento, supongamos en la dirección del semieje positivo, llegue a la frontera x igual a 0, se va a encontrar con una pared de potencial y no va a poder pasar. Entonces la idea ahora es resolver este problema con esta función potencial que tiene este perfil, 0 desde x menos infinito hasta x igual a 0, es decir, acá en esta región de acá la partícula puede moverse como si fuera una partícula libre. Lo mismo es en la región a la derecha de x igual a L, pero entre x igual a 0 y x igual a L se presenta una pared de potencial, una barrera de potencial. Entonces vamos a plantear la ecuación de Schrödinger en estas tres zonas. Bueno, a ver, en las zonas donde la energía potencial es 0, es decir, en estas de acá no tenemos nada nuevo que decir. Es la misma función de onda que antes habíamos encontrado para el caso del pozo de potencial, con energía potencial 0. ¿Sí? Ahora bien, lo interesante y lo novedoso aquí es plantear la función de onda para esta región de acá. Más allá de algunos detalles matemáticos, se plantea la función, la ecuación de Schrödinger con una energía potencial U sub 0, como se ve claramente acá en el dibujo, y la solución es esta que está acá. Es decir, tenemos una función, otra vez que depende solamente del espacio, estamos hablando del problema estacionario, donde G es la constante que se determina de esta manera y K es la otra constante que tiene estos valores. Otra vez, más allá de los detalles matemáticos que acá no importan demasiado, lo interesante es ver la gráfica resultante de la solución de la ecuación de Schrödinger en las tres zonas. Otra vez lo mismo que en el caso del pozo de potencial, el mismo comentario. En las fronteras tenemos que pedir que las funciones adentro y afuera de la barrera, a la izquierda y adentro de la barrera, y adentro de la barrera y a la derecha de ella, las funciones no solamente coincidan en valor, es decir, se acoplen con el mismo valor sobre la frontera, sino además la pendiente sea la misma. Es decir, estamos pidiendo que el valor de la función y sus derivadas primeras en x igual a 0 y en x igual a L coincidan. La gráfica resultante de las funciones de onda en las tres regiones para este problema es esta de acá. Obviamente, como la partícula se mueve como una partícula libre a la izquierda del 0, la función de onda tiene una amplitud constante. Esto quiere decir que tenemos probabilidad, la misma probabilidad de encontrar la partícula en cualquier punto del espacio. Es típico de una partícula, del comportamiento de una partícula libre. A la derecha de x igual a L, tenemos la misma senoide, tenemos la misma función de onda de amplitud constante. Evidentemente, hay una diferencia interesante y apreciable entre la amplitud de la función de onda a la izquierda del 0 y a la derecha de L. Esto quiere decir que la probabilidad de encontrar la partícula del otro lado de esta pared o de esta barrera de potencial no es 0. Y esto viene como consecuencia de que la función de onda dentro de esa pared de potencial, para una partícula que tiene una energía E, está claro que tiene una energía E, es decir, una energía E que es menor que la energía potencial, que el alto de esa barrera. Entonces, esta función, gracias a los requerimientos matemáticos, a las exigencias en las fronteras, tiene esta representación gráfica. Entonces, como vemos, lo sorprendente de esto es que la probabilidad de encontrar a la partícula dentro de la barrera y del otro lado de la barrera no es 0, aun cuando la energía de la partícula no sea lo suficiente como para poder saltar esta pared
y aparecer del otro lado. Acá, con este valor de energía, lo que hay que interpretar es que la barrera, bajo determinadas circunstancias, puede atravesar esa pared, aparecer adentro de ella con probabilidad distinta de cero y otra vez, evidentemente, emerger a través de la pared del otro lado. A este efecto se le llama efecto túnel. Bien, acá hay un pequeño problema con valores numéricos que describe este tipo de comportamiento y la aplicación directa, tecnológica, de este fenómeno de efecto túnel, está en lo que se llama el microscopio de barrido o microscopio de efecto túnel. Bueno, acá está descrito en detalle ese comportamiento. Nosotros no le vamos a dar demasiada importancia, simplemente tenerlo, digamos, como un ejemplo de aplicación tecnológica. Se los dejo para que lo lean ustedes y, bueno, y digamos, completen este tema con este tipo de información.